Buenos días, buenas tardes. Dicen que el almuerzo es el que divide las cosas, pero en estos tiempos tan complicados es un tema almorzar. Pero bueno, bienvenidos al primer Congreso Provincial de Trabajo, particularmente esta comisión donde vamos a abordar un punto nodal de la reforma laboral, que es la justicia del trabajo. Alguna vez estuvimos ahí indagando en qué consiste básicamente esta pretensión de los sectores conservadores de esmerilar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y fundamentalmente tiene que ver con despojarnos de las herramientas que tienen los trabajadores y las trabajadoras para defender sus derechos e intereses. El derecho al trabajo, el derecho individual, colectivo, las autonomías colectivas expresadas a través del reconocimiento del sindicato, de la negociación colectiva, la huelga, pero también el ejercicio de la profesión de la defensa de los trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente el ejercicio de la magistratura, la justicia del trabajo. El 30 de noviembre de 1944, el coronel Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, llevó adelante el proyecto de poder dotar a la clase obrera de una justicia de rasgos distintos. Una justicia distinta a la que históricamente, esto lo señaló el coronel Perón, porque siempre habían tenido los patrones, habían tenido el derecho y la justicia, el fuero civil y comercial, y era la hora de que los trabajadores pudieran tener su propio fuero, el fuero de los trabajadores, la Justicia Nacional de Trabajo en ese momento. Siempre me queda esto, y con esto arrancamos, con esta pequeña anécdota, que en el imaginario del mundo de lo jurídico siempre la justicia se representa con la dama. La dama vestida en una mano, la romana, la balanza romana, en la otra, la espada, y los ojos vendados como símbolo de una objetividad que a veces no es tal. Una neutralidad y una asepsia que se despoja de cualquier tipo de mirada adicional, ¿no? Sin embargo, esto alguna vez vos lo resaltás, Juan, aquellos íconos que daba la Secretaría de Trabajo y Previsión en la propaganda pública de ese 1944, era representar a la justicia, sí, una dama, la balanza, la espada, pero no tenía vendas en los ojos. Esa justicia era la justicia de los trabajadores y las trabajadoras. No tenía vendas en los ojos. Era imparcial pero no neutral. Miraba a los ojos al pueblo. Tal vez este es un disparador, espero que un desafío, y como tenemos poco tiempo, el gobernador está llegando temprano y hay otra mesa después de esta, vamos a pasar a los depositores. Dos jueces, una jueza y un juez, magistrados excelentes, que han mostrado incluso sus antecedentes en su momento para formar parte de la Justicia Nacional del Trabajo, pero halagan la magistratura provincial en el foro laboral provincial de La Plata y de Mar del Plata, Juan Orsini, Eleonora Slavin. Dos sindicalistas, Maya Volkovinsky, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, flamante secretaria adjunta, recién electa en el día de ayer, aplausos. Daniel Pérez Guillén, de la Federación Judicial Argentina, secretario adjunto. Dos trabajadores de la justicia. Dos abogados. Y dos abogados, jóvenes abogados, abogados de trabajadores, para que quede claro eso de laboralistas, abogados de trabajadores y de trabajadoras. Aquí con nosotros Juan Casco Amione, del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de La Plata, y Hugo Moyano, además flamante representante del pueblo bonaerense, diputado nacional. Me acompañan en la relatoría Matías Tripicchio y Sebastián Chapuis, delegados regionales, que tenemos que hacer un reconocimiento a los delegados regionales, que son los que paran este vendaval de despidos, este industricidio que está existiendo en la Argentina, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, compañeras, compañeros, vamos a arrancar, y le pediría a Daniel
sabiendo lo expuesto que es el tiempo, y yo hablando mucho encima, que arranques, Daniel Pérez Guillén, Federación Judicial Argentina. ¿Cómo no? Primero con una pequeña digresión, porque me diste un pie bárbaro cuando dijiste la balanza romana. Y en eso reivindicar al pueblo cuando resignifica las cosas. Y la romana, yo la conocí en el barrio como la que usaban los tipos que te compraban el papel, los chatarreros, que no era de 2 platos, sino que es de una guía sola y que es muy fácil de acomodar para que pese distinto de la realidad. Y esa era la romana para la justicia que conocíamos nosotros. Y me parece que muchas veces el pueblo resignifica algunas cosas y le da un contenido. Primero quería empezar agradeciendo al Ministerio de Trabajo, al Ministro de Trabajo, a Walter Correa, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, a todos los participantes, a las compañeras, los compañeros, y a este panel que, como dijo Lucho, es un lujo, y es un lujo de compañeras y compañeros valientes, porque es un momento en que hay que poner la cara para defender esto, para oponerse a la reforma laboral, cuando la reforma laboral es un ariete de algo mucho más grande, es de un proyecto mucho más grande, ¿no? Por supuesto que es un objetivo de la reforma laboral destruir los sindicatos y atacar a los trabajadores, pero eso es mucho más grande, es atacar la dignidad humana, porque es atacar al trabajador como una posibilidad de defenderse de la injusticia, de decir, bueno, yo soy una persona en su integralidad y puedo plantarme ante esta situación. Eso nos remonta a Patrón Costa, que le decía que lo que le molestaba no era el peronismo, lo que le molestaba era que ese negrito, cuando le pedía las cosas, lo pudiera mirar a los ojos. Y me parece que eso es lo que significa la construcción en la Argentina de esa identidad de trabajadores, esa construcción sindical y también esto que señalaba Lucho, de la creación de la justicia laboral. Que en esa creación de la justicia laboral hay una cuestión clave, que es la asimetría, que es algo que se elimina hoy, que es todos somos iguales, nos podemos defender, o sea que yo soy el que limpia el playón en la Coca-Cola y tengo la misma posibilidad de discutir como nos proponen los días que voy a trabajar, las horas que voy a trabajar con el dueño de la Coca-Cola. Entonces, me parece que esta oportunidad de discutir estas cosas es una oportunidad única, y que esté esta cantidad de compañeros discutiéndolo y que lo estemos discutiendo de abajo hacia arriba, me parece que es una oportunidad única. Y después otra cuestión que hoy tiró Carlos Bianco cuando habla de la promesa, ¿no?, de la inteligencia artificial, y que es una promesa de que ninguno de nosotros va a trabajar, que el trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial. Y en ese sentido yo me imaginaba llevándolo a una asamblea a decir si los compañeros, ¿qué quieren los compañeros? ¿Qué quieren votar? Si que el trabajo lo haga la inteligencia artificial y nosotros lo cobramos y sin ir a laburar. Y me parece que ahí queda clara la trampa, ¿no? De decir, bueno, siempre las reformas han sido encaradas con el discurso de la renovación, de la modernidad, porque nosotros éramos antiguos, porque el pueblo siempre se expresó hacia atrás. Y realmente el pueblo argentino ha demostrado siempre estar a la vanguardia, y no solo de lo sindical, sino de la investigación, de la educación, de la salud. Entonces, esa es una parte de la batalla que tenemos que dar, que es nada más ni nada menos que la batalla por el sentido, que se hablaba también ayer en varios paneles. Ahora, yo creo que es cierto que tenemos que redoblar el esfuerzo, que quizá no se hizo, sobre todo de los sectores dirigentes, pero que lo tenemos que tomar todos los trabajadores, que es debatir todo, y debatir todo a fondo. Porque la derecha hoy internacional viene con temas muy debatidos, con avances tecnológicos muy importantes,
y con locos como Peter Thiel o Elon Musk que te dicen, bueno, esto hay que terminar con todo esto, con la democracia, con que se vota, con que los trabajadores tienen algún derecho, y esto es lo que está encarnado en este proyecto de reforma laboral. Entonces me parece que no tenemos que esquivar ninguna discusión, que a veces nos quedamos con respuestas anteriores y realmente tenemos desafíos muy importantes hoy para dar una respuesta actualizada, una respuesta que comprenda los problemas de las compañeras y los compañeros. Entendiendo inclusive que yo ya no estoy a la altura para discutir con compañeras y compañeros de 25 años que tienen una cabeza digital y que tendremos que discutir con ellos y ellos tendrán que dar esas respuestas de cómo, porque yo decía, bueno, sí, pero la realidad es lo físico y después lo virtual es lo virtual. Ahora, cuando vos cobrás desde lo virtual y podés vivir desde lo virtual y la plata es virtual y encima ni siquiera sos vos en esos negocios porque sos un avatar, entonces creo que hay los pibes me ganaron una discusión y digo, bueno, tenemos que volver a replantearnos todo esto. Pero me empiezo a ir por las ramas y tenemos que ser estrictos con el tiempo. Este desafío me parece que es clave y que la provincia de Buenos Aires, por suerte, lo está dando y creo que hay que federalizarlo después. Nosotros tuvimos la suerte de que Walter y Axel vinieran a un congreso que hicimos de la justicia de todo el país y me parece que eso hay que profundizarlo, hay que difundirlo y discutirlo en todos lados porque tenemos realidades muy distintas en los distintos sectores del país. Y después señalar en esto que también enumeraba Lucho y que por supuesto lo va a decir mucho mejor que yo, que es los puntos en que la reforma viene a atacar directamente, ¿no? Tanto como indemnizaciones, precarización laboral, criminalización de la protesta. Esto de la criminalización de la protesta viene en línea con la reforma de la justicia penal, donde se cambia la figura del reincidente por la del reiterante. Entonces no necesitas llegar a una sentencia definitiva para acusar a una persona. Entonces si a mí me acusan en un acto de haber resistido a la autoridad, con esa sola acusación en el próximo me pueden detener. Me parece que esas son cuestiones graves que tenemos que enfatizar. Lo de los sindicatos por empresa muestra un poco la gravedad con el tema de la UOM del otro día, que la UOM hoy está objetada por Paolo Roca, no por el grupo opositor, porque no le hubieran dado bola al grupo opositor, pero atrás de eso está Paolo Roca para intervenir a uno de los gremios históricos de la Argentina. Y después la limitación y la eliminación del derecho a huelga, a las asambleas y a la elección de delegados. No me voy a extender en eso porque podríamos hablar 2 horas y seguramente hay compañeras y compañeros que van a hablar mejor de esto. Pero sí de la necesidad también de fortalecer nosotros, nuestras organizaciones, nuestro poder judicial. Nosotros desde nuestro sindicato necesitamos tener negociaciones colectivas, tener una ley de negociación colectiva. Nosotros hoy, gracias a que tenemos un gobierno que abre la paritaria, tenemos una negociación colectiva, pero no tenemos la ley. En eso las cortes suelen ser remisas a dar esa posibilidad de tener realmente una ley de negociación colectiva y mucho menos a un convenio colectivo de trabajo. Y ahora entendemos que eso es parte de democratizar el Poder Judicial. Y lo que hablábamos recién en el espíritu de nuestra Constitución está el juicio por jurado. El juicio por jurado está porque la Constitución dice la importancia de que sea el pueblo el que decide en la justicia. Y esto tiene que ser una característica que cruce toda nuestra política y nuestra idea de nuestro modelo de justicia. Porque si fuera así, no tendríamos los casos de Lawfare que tenemos y no tendríamos detenidos, a Cristina, a Milagro Sala, o hasta recién, que no sé cómo se resolvió, si se está resolviendo el tema, con Debido y entre tantos otros. O la barbaridad de las causas que vemos, como la de los cuadernos y el mamarracho del desfile
de gente declarando de que fue apretada para llegar a ese... Bueno, se agradece porque así cerramos. Bueno, entonces puntualizaciones, simplemente, que hablábamos, otro tema de si es importante que haya un laboralista en la Corte, es fundamental que haya un laboralista en la Corte. Nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires al doctor Salas, que aparte ni siquiera era peronista, era radical, pero un tipo comprometido con la justicia laboral, y que tuvimos fallos muy importantes, y eso marca una línea para que la justicia funcione mejor en ese sentido. Hoy lamentablemente tenemos un avance de jueces que vienen de las empresas contra una tradición histórica en la provincia de Buenos Aires, que los jueces venían de defender a los trabajadores. Un dato que sí no quería dejar pasar, que hay un ataque a las cajas previsionales en todo el país. Esto viene también de la mano de la reforma laboral, porque es algo que nos va a quitar los derechos de participación en esas cajas previsionales, va a establecer un negocio como el del FAL, que está establecido en la reforma, en el proyecto de reforma laboral, pero esto está haciendo destrozos ya en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, y acá se banca porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires está bancando el IPS. Y finalizando, que tiene que ver con esto, con lo que empezamos, con lo de la asimetría, creo que la importancia de que esto estemos debatiendo acá es que estamos debatiendo no solo el presente, sino el futuro. Nosotros estamos defendiendo la integridad como trabajadores, la dignidad, pero también la dignidad como justicia del trabajo. Cuando quieren reemplazar esto por una inteligencia artificial, la inteligencia puede tener todo, hasta le podés cargar la moral. Lo que no le podés cargar es la ética. La ética es la que te puede dar el contexto de cómo se resuelve, más allá de los datos objetivos que puedan salir de una causa, realmente para tener un fallo que sea ecuánime, justo y que contemple la justicia social. Así que agradecer esta posibilidad, es una esperanza colectiva, tenemos que tener el compromiso de la continuidad de esto. Esto tiene que ser la respuesta al ataque permanente de este gobierno neoliberal, y la salida antes que tarde para que podamos reconstruir esta provincia y este país. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, a continuación, Leonora Slavin. Leonora Slavin es una comprometida, pero además una formidable jueza del trabajo que honra la magistratura de Mar del Plata. Es un salamero, como decía mi abuela, así que no. Buenas tardes ya a todos y a todas. Lucho es un amigo de muchos años, así que no hay que creerle nada de lo que él dice. Yo voy a hablar un poco del principio protectorio, porque me parece que hoy estamos nuevamente debatiendo temas como si fueran posible debatirlos. Es decir, nos encontramos hablando del principio protectorio como si hubiera que explicar qué es esto. Digo, el derecho del trabajo es derecho protectorio, y si no, no es derecho del trabajo. Pero lamentablemente las modificaciones que se han producido en el último tiempo nos llevan a volver a un debate y volver a discutir toda una serie de normas, fundamentalmente con la llamada ley de bases y la ley de modernización laboral, partiendo de conceptos que yo pensé a esta altura de mi vida que no había ninguna necesidad de sostener. Y digo esto porque cuando hablamos de principio protectorio no es solamente la ley de fondo, ¿qué dice la ley? Digamos, el principio protectorio requiere también que haya una justicia que ponga en funcionamiento estos principios, que haga válido que ese trabajador, esa trabajadora, esa persona de preferente tutela constitucional obtenga en la justicia aquello que le fue negado. Por lo tanto, la justicia también tiene que hacer efectivo este principio protectorio, porque si no lo hace, esto vulnera también la democracia. Digamos, sin justicia no hay democracia. Y cuando nosotros leemos, y si nos vamos a la ley de modernización laboral, en la exposición de motivos, que es cuando se eleva el proyecto al Senado, vemos que dice que uno de los fundamentos que tiene la ley, que de modernización yo no le he encontrado una sola norma, es dotar de autonomía, dotar de neutralidad al sistema y fortalecer la autonomía de la voluntad de las partes.
dos cuestiones absolutamente ajenas al derecho al trabajo. El derecho al trabajo es limitación a la autonomía de la voluntad, porque no estamos hablando de sujetos que estén en un pie de igualdad. Por lo tanto, no puedo dejar la autonomía de la voluntad, porque ya sabemos quién pierde. Y cuando hablamos de dotar de neutralidad al sistema, como bien dijo Lucho al principio, la justicia laboral tiene que ser imparcial, pero no neutral. El derecho al trabajo es un derecho a favor de los más débiles. Y esto tiene que quedar claro. Y por más que quieran cambiar la ley, nosotros vemos que las modificaciones que hicieron, algunas son sustanciales porque desmejoran los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero otras son simplemente para lastimar, diría yo, mezquinas. Cambiar el concepto de qué se entiende por trabajo y quitar la humanización y decir solamente es una mercancía, no va a tener una consecuencia directa en mayor empleabilidad, sino simplemente es retasearle ese reconocimiento de sujeto de preferente tutela, el principio pro homine. Esto está tratando de modificarse, pero no se logra simplemente con sacarlo de la ley. Por eso digo que es mezquino. Sacar el concepto de justicia social, el principio de justicia social de la ley de contrato de trabajo, no va a cambiar, que la justicia social está en el preámbulo de la Constitución del OIT. No hay paz posible sin justicia social, en la Declaración de Filadelfia, en los convenios internacionales, en nuestra propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la Constitución Nacional, en el 75, inciso 19. Digo, ¿cuál es el sentido de quitar la justicia social de la ley de contrato de trabajo? ¿Cuál es el sentido de quitar en el ius variandi que el ejercicio sea razonable de modificación, que no se vulnere la moral del trabajador? No, solamente es un tema económico. Mientras que no acredite esto es suficiente. Entonces, creo que nos obligan a redebatir temas que, ya les digo, yo soy una mujer grande, a esta altura de mi vida pensé que estaban absolutamente saldados. Que cuando uno llegaba a la facultad y les decía a los alumnos que era el derecho del trabajo, bueno, no había que aclarar que era el derecho que venía a proteger al más débil en esa ecuación. Y la justicia no está ajena a esto, porque esa idea de que los trabajadores y trabajadoras cuando llegan a la justicia están en un pie de igualdad, tampoco es cierto. En primer lugar, cuando los trabajadores y trabajadoras llegan a la justicia, llegan porque esto se terminó, cuando la relación laboral ya no tiene ningún tipo de retorno. Entonces, acá es donde van a venir los reclamos que no pudieron hacer, porque en un sistema como el nuestro, que frente al reclamo tengo la amenaza directa del despido, un despido cada vez más barato, cada vez más fácil de pagar, entonces la gente no reclama hasta que no llega la disolución del conflicto. Pero después hay que llegar a la justicia, y no basta con llegar a la justicia, tengo que llegar a una justicia, y a una justicia que sea ágil, que invierta la carga de la prueba. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tiene que haber inversión de la carga de la prueba, tiene que haber el indubio pro operario, que hoy lo vuelven a reformar retaseándoselo al trabajador. Tiene que estar el principio de irrenunciabilidad. Todo esto tiene que estar. ¿Por qué? Porque el trabajador y la trabajadora no juegan con las mismas armas que el empleador. No tienen la misma posibilidad de traer testigos, de tener disponibilidad horaria, en un lugar que no conocen, que no les es amable, que tiene horarios acotados, que tiene un lenguaje que a veces no es llano e imposibilita que los trabajadores y trabajadoras se sientan cómodos, con modificaciones a las leyes laborales, que es muy difícil saber qué está vigente, qué no está vigente, qué puedo reclamar, qué no puedo reclamar, con todas informaciones. Es decir, si a nosotros que seguimos todos los días las modificaciones que hay en las normas laborales, a veces nos cuesta saber qué sigue vigente, qué no sigue vigente, qué resolución salió para hacerlo, entonces esto es muy difícil que los trabajadores puedan lograr realmente un reconocimiento de derechos y que esto se lo dé la justicia, que es nuestra función. Entonces después discutimos cuál es la tasa de interés o el método de actualización que tenemos que usar para reconocer esos derechos que fueron retaseados. Bueno, deberíamos tener una justicia mucho más ágil, que en vez de estar discutiendo cuánto es la tasa de interés o la actualización que le demos a los trabajadores, le resolvamos el problema
fácil, rápido, que no tengan que esperar años para que se les reconozca este derecho. Por eso creo que es importante tener en cuenta de que no estamos reclamando o cuando cuestionamos las reformas que se han dado, no estamos cuestionando privilegios de un sector, estamos yendo a la base de lo que es el derecho al trabajo. Y esto no lo dice una ley en la Argentina. Estos son principios constitucionales básicos que además surgen de todos los tratados internacionales incorporados por la Constitución a partir del año 94. Y esto ya se ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las propias reglas de Brasilia que dice cuando hay personas que son vulnerables, que son sujetos de preferente tutela, necesitan también que se le dé una garantía reforzada. Y los jueces, y además los estados tienen que tenerlo, es decir, prever garantías reforzadas para lograr que los derechos económicos, sociales y culturales sean reconocidos, sean efectivos y la gente pueda tener un pleno goce de esos derechos. Por eso creo que las modificaciones que se pueden dar en las leyes laborales y que estamos viendo todos los días, como dice un querido maestro Rolando Gialdino, se sale por arriba. Y hoy tenemos una constitución que sigue vigente, que incorpora las normas internacionales, que tiene en cuenta todos estos derechos que son derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, y está en nosotros hacernos valer y tener una justicia que realmente sea una justicia para los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Pero qué prolijidad. Gracias, Eleonora. ¿Cómo que no le crean nada? Yo me quedé con el entripado. Yo no litigo acá a Mar del Plata. Bueno, a continuación nos va a hablar Juan Cascoamione. Es un amigo, no sé si es tan amigo, pero yo me lo atribuyo. Uno de la gente que aprecia mucho, uno dice mi amigo. Pero es un gran abogado, está a cargo del Instituto de Derecho del Trabajo, de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de La Plata. Y bueno, tradición laboralista, familia laboralista. Bueno, Juan, querido Juan, creo que tenés unas, como decía alguien por ahí, una filmina, ¿no? Sí, No voy a aclarar. pequeño power. A ver, ¿se ve? Igual no hay necesidad, no se corra. No, porque no hay mucho para leer. Si querés pasar ya la primera imagen, va a ir quizás poniendo un poco de contexto. No hace falta que se paren, quédense tranquilos. Arranco por los agradecimientos de rigor, por supuesto, al Ministro de Trabajo, a todos los presentes hoy en el auditorio, Lucho Roa, por supuesto, por tu invitación y tu generosidad como siempre. Sé que es breve el tiempo que tenemos, traté de escribir algo para ordenarme también, porque con tan poco tiempo esto siempre termina quedando corto. Y frente al título, la temática, la mesa, cómo estaba conformada, me propuse hacer un pequeño análisis que creo que, habiendo ya transcurrido más de la mitad del mandato de este gobierno nacional, estamos en condiciones, creo yo, de hacer un balance del modelo frente al cual nos estamos enfrentando, un análisis histórico que nos permita considerar frente a qué estamos, qué apunta, y al mismo tiempo que esta experiencia histórica nos indique encontrar estas notas caracterizantes de este modelo. A partir de esto, por supuesto que vamos a tener que considerar las tres grandes, si uno quiere, los tres grandes hitos normativos de reforma que ha llevado a cabo el gobierno. Fines del 2023, DNU 7023, julio 2024, autodenominada Ley Bases, y un nombre un poco más ampuloso, pero ni gasto memoria en su nombre, pero Ley Bases popularmente. Y principios de este año también la autodenominada Ley de Modernización Laboral. Para arrancar, por supuesto, el DNU 7023, por una cuestión meramente temporal,
sancionada a las pocas semanas de arrancar el gobierno, tuvo por intento una reforma íntegra, general, que por supuesto hoy va mucho más allá del derecho del trabajo en particular, pero que en lo que a nosotros nos atañe vino a pegarle de lleno al derecho del trabajo, a reformar de frente la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales y todo el mundo laboral tal como lo conocíamos hasta la actualidad, al menos en las últimas décadas. Y este ataque, llevado a cabo concretamente contra la normativa laboral, nos pone entonces, creo yo, frente a un ataque directo sobre la legislación laboral en totum, en general, transversal. Es uno de estos hilos conductores que, insisto, nos permiten tejer una relación con el pasado para empezar a ver estos modelos que de moderno tienen poco. Decía, bueno, perdón que los haya hecho parar, algunas imágenes para ponernos un poco en contexto general de cómo gran parte de esta historia ya la vimos una y otra vez. No los encontré porque, bueno, es más difícil de encontrar en la historia, ¿no? Pero ya el golpe del 55, recordemos que ni bien producido el golpe del 55, lo primero que se resuelve por la dictadura de aquel entonces es derogar la Constitución del 49. Primera constitución de contenido social, sancionada por el gobierno peronista, que por primera vez en la historia estableció derechos de contenido social en nuestra Constitución Nacional, en lo más alto de esta pirámide que los abogados solemos hablar, y en ese contexto estableció o reconoció derechos de contenido económico, social y cultural, reconociendo los derechos de los trabajadores, de la familia, de la ancianidad, por primera vez en la historia. Y lo primero que hizo la dictadura, ni bien llegó la del 55, fue derogarla. Y después pasa el tiempo, tenemos una nueva experiencia histórica traumática, como fue el golpe del 76, ahí sí ya fue más fácil encontrar diarios. Fíjense, 25 de abril del 76, ya automáticamente asume el gobierno, una de las primeras cosas que viene a hacer es reformar la ley de contrato de trabajo, que era muy joven, tenía unos muy poquitos años, y que la dictadura se encargó de modificar prácticamente en un tercio de su contenido, con derogaciones y reformas, todas de contenido regresivo para los trabajadores, quitando derechos en definitiva. No sé si podrás pasar una. ¿Próxima? Sí. Muy breve, se los traduzco. Fíjense, era Diario Clarín, no sé si vieron el título. Abril, se difundieron reformas... ni lo puedo leer yo. Se difundieron las reformas a la ley de contrato de trabajo que tienden a evitar el derecho de las relaciones en el campo laboral con su secuela inevitable de merma de las fuentes de trabajo y de la producción de bienes. Todo esto también con un discurso que vino en su momento, exactamente leyendo que en el análisis que hizo desde el Ministerio de Trabajo que se hizo sobre el proyecto de reforma, cuando todavía estaba, en lo personal me encantó también que cerraba el análisis de por qué o el análisis que se hacía de la reforma era negativo, se cerraba un poco con esta exposición de motivos que trajo liendo en aquel momento de la reforma de la LST de aquel entonces. Entonces, este primer hilo conductor que nos lleva con el pasado lo tenemos, reitero, creo yo, en este ataque a la legislación laboral. ¿Cuál es el segundo hilo conductor que podemos encontrar, o creo que es visible, del presente con el pasado? El ataque a la justicia del trabajo. Creo que el título de la mesa también lo motivaba. Un ataque a la justicia del trabajo que lo hemos visto, o lo vemos todavía representado de distintas maneras. Hoy por hoy, un ataque a una justicia del trabajo que, como referían los expositores antes que mí, siempre ha sido el espacio donde los trabajadores van a recurrir a buscar el amparo último de sus derechos, el que no han podido conseguir en otros ámbitos quizás de la calle o de la realidad. Y por eso levanto también la bandera de la necesidad de la existencia o de la integración de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires con un juez laboral que venga a darle una mirada y una impronta social y protectoria a la justicia laboral en la provincia de Buenos Aires. Así que reivindico y levanto por supuesto esa bandera.
Y en este ataque que estamos viendo a la justicia es flagrante, es visible. La reforma laboral busca un ataque sobre la Justicia Nacional de Apelaciones del Trabajo, mejor dicho, sobre la Justicia Nacional del Trabajo, y con la Cámara concretamente también, eliminación de juzgados, traspaso concretamente hacia el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la búsqueda de la instauración de una instancia superior como es el Tribunal de Justicia de la Justicia de Buenos Aires, entorpeciendo, produciendo un proceso más lento para los trabajadores. Cuestión que tampoco, reitero, creo yo, sea novedosa. Ya hace unos años lo vimos también en el ataque que han sufrido jueces y juezas que tienen un compromiso con la Constitución Nacional y el 14 bis, con denuncias por el contenido de la sentencia que han sufrido, ¿cómo te va? No te había visto. Por el contenido de su sentencia, incluso ante organismos internacionales. Luis Rafaeli, el propio Arias Gibert, que hace unas pocas semanas falleció. 5 días, sí, dije semanas, no, son días. Entre otros tantos que sufrieron el ataque por el contenido de su sentencia, en esa oportunidad, entre otras cuestiones, al establecer reinstalación de trabajadores del ENACOM y demás organismos. Pero bueno, ese ataque que sufrieron los jueces no es novedoso. No es novedoso porque ya en el golpe del 55, 30 de septiembre del 55, Decreto 41 establece y declara o decreta en comisión a todos los jueces de la justicia y tiempo después quita de su lugar concretamente a todos los jueces y en particular a la justicia del trabajo que venía tan golpeada desde sus propios orígenes. Y el golpe del 76, nuevamente, 24 de marzo del 76, día que llegaron, Ley de facto 21.258, resuelve cesar en los cargos a todos los jueces de la Corte Nacional, a todos los jueces de las Cortes Provinciales, a todos los jueces e integrantes de la magistratura de tribunales inferiores, y no solo eso, sino que les obliga a partir de entonces jurar por los estatutos de la dictadura y la Constitución Nacional en tanto y en cuanto no se oponga a los objetivos de aquellos. Es decir, primero los estatutos, después vemos la Constitución Nacional. Por lo tanto, de vuelta, este ataque a la justicia no es novedoso, lo hemos vivido en otras oportunidades y creo que nuevamente tenemos que aprender de la experiencia histórica. Pero el ataque a la justicia del trabajo, por supuesto que incluye el ataque a los abogados laboralistas, quienes hoy nos vemos sometidos a un saneamiento público constante con la mafia del juicio, con la mafia de los juicios laborales, con la industria del juicio, que tampoco es novedosa. Por supuesto que hoy esto no pasa por lo pronto de lo mediático o de situaciones de esa índole, pero de vuelta nos tenemos que retrotraer a momentos más tristes de la historia, como es el julio del 77, Noche de las Corbatas, y estamos en la ciudad de Mar del Plata, y la desaparición, secuestro y desaparición y muerte de los doctores Centeno, Arestín, Alaiz, Ricci, Bossi, Fresneda, y días después el secuestro de Candeloro en Neuquén y su mujer. No sé si puedes pasar el tercero. Gracias. Bueno, esto de hace pocos días, no se ve, febrero del 26, Ley de Modernización Laboral. Si pasas uno más se va a ver el ampliado. Milei logró sacar nuevamente Clarín. Bueno, lamento que no se vea el texto, pero nuevamente hace un alegato respecto de las loas a la derogación o a la reforma laboral, la quita de derechos y la necesidad histórica que esto tenía, según los dichos de Clarín o la editorial de Clarín. Cerrando con el tercer hilo histórico, también porque el tiempo lo requiere, es el ataque al movimiento obrero. Y ahí sí puedes pasar últimas dos. Lo tenemos en un ataque que hoy lo vemos concretamente a partir de la reforma laboral, la quita o mejor dicho, la limitación del derecho de huelga por distintos y absurdos motivos, la eliminación de la ultraactividad ya intentada durante el gobierno de la Alianza
a través de la ley Banelco, la intervención sobre el ejercicio de los trabajadores en sus establecimientos, las asambleas sindicales, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, este hilo histórico nos lleva al pasado, cuando ya en el 76 se promovía, y ahí lo teníamos a Aliendo, casualmente poniéndolo en posesión al interventor de la CGT, como forma materializable, vamos a llamarle, o palpable, de esta intervención sobre el movimiento obrero de forma más flagrante. Creo que queda una última, porque nuevamente, y esto es de hace poquitos días, 23 de mayo, Clarín nuevamente, perdón que siempre caigo en Clarín, pero era el que tenía más fácil o más a mano. No es nada personal, simplemente que tiene una buena página de internet, debo reconocer. Y esta nueva situación nos lleva al presente con la intervención que en aquel momento, en todo caso, se hizo por la fuerza, por las armas, y que hoy, a través de la pluma atravesada de algunos representantes de la justicia, se plasma en intervenciones no solamente de obras sociales, no solamente de organizaciones sindicales, sino de muchos de los espacios que los obreros deben o deberían ocupar. Es decir, que para cerrar, en definitiva, estos 3 siglos históricos, creo que nuevamente nos encontramos frente a un quiebre en la historia que nos pone naturalmente en la necesidad de respaldar y resguardar el dique de contención que tenemos en el 14 bis y en la Constitución Nacional como pilares que todavía resisten estos avances de estos modelos de reforma, y que si pretendemos volver a asegurar el principio de justicia social, tendremos que asumir la responsabilidad histórica frente a la cual nos encontramos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la colaboración enorme de los panelistas, los expositores. Me parece prudente tener presente algo. Hoy no es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera y además no estamos en cualquier lado. El marco nos obliga. Hoy se cumple un aniversario más de una de las gestas, de unas máximas gestas del movimiento obrero argentino, de la gloriosa clase obrera argentina, de la columna vertebral del movimiento nacional. Se cumple un aniversario más del Cordobazo. Y esto amerita ponerlo en el marco, porque cuando Walter Correa nos convoca al Ministerio de Trabajo, la verdad es un placer formar parte de un ministerio donde, respetando la más profunda de las tradiciones peronistas, es poner a cargo de un Ministerio del Trabajo a un trabajador, un obrero industrial, y un viceministro también un obrero industrial, y una jefa de gabinete también trabajadora docente, y a lo largo y a lo ancho de la provincia, delegados y coordinadores que se comprometen con el movimiento obrero, y muchos de ellos proveniendo directamente de las entrañas del movimiento obrero. Entonces no estamos hablando de cualquier lugar y no estamos hablando de cualquier día. Hoy es el día. Y ver acá, y esto lo dijimos, esperar a mil y moneda de participantes y que esto llene las salas completas, 3.000 miembros de este congreso, pero fundamentalmente una enorme mayoría de clase obrera, creo que se merecen el Día del Cordobazo aplaudir fuertemente. Una trabajadora que viene de las entrañas del Poder Judicial, de la justicia nacional, esa tan controvertida justicia nacional, del civil, comercial y del trabajo, que ha sido pato de la boda de la reforma laboral, pero sobre todo lo que significa en términos históricos, en términos políticos y en términos de excusas. Todos ponen de excusa la Constitución diciendo pavadas, digo. Hemos mencionado algún fallo. Con ustedes, Maya Volkovitsky, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Gracias, Lucho. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchos queridos y queridas compañeras que estoy viendo desde acá. Soy medio bajita, así que no veo todos. No sé qué vos también. Bueno, por eso me elegiste por ahí. Bueno, un placer estar acá con esta presencia tan importante de representantes
y que les importe saber sobre la justicia del trabajo y el atentado que está sufriendo y su destino, ¿no? Claramente, como recién explicaban todos los expositores, yo no tengo más que reafirmar que la justicia del trabajo, como las normas del trabajo, como un ministerio de trabajo, son instituciones que ponen a disposición de las sociedades los estados para regular las tensiones que tienen, para conseguir la paz social, ¿no es cierto? Digamos, todas estas instituciones y normas surgen para poder convivir en armonía, para que estas desigualdades con las que uno llega al mundo, porque no todos nacen hijos de Franco Macri, podamos vivir dignamente y no nos estemos matando como regidos por la ley de la selva, ¿no es cierto? Por supuesto que para nosotros esto es natural porque somos todos trabajadores no solo de nuestras actividades, sino de buscar la armonía como delegados y representantes y delegadas en nuestros lugares de trabajo, y vemos con naturalidad parir este tipo de instituciones porque también las hacemos desde nuestras posibilidades, desde nuestros convenios colectivos, ¿viste? Cuando dicen esta cosa de no se modernizan las normas del trabajo, no nos vengan a decir a nosotros si se modernizan o no se modernizan, porque todos los días estamos pensando cómo mejorar nuestras condiciones de trabajo y las plasmamos en instituciones, en normas que son también de derecho del trabajo, que están contenidas en esos convenios. Entonces, cuando vienen con estas historias de vamos a modernizar, nosotros sabemos que es un cuento, pero bueno, le tenemos que explicar que es un cuento al conjunto de los argentinos que también atraviesan desigualdades, no están dentro del marco muchas veces de estas normas. La justicia del trabajo les queda lejos y mucho más lejos les queda, como a nosotros también, porque muchas veces estamos en un frente de batalla que nos tiene todo el día defendiendo cuestiones tan sensibles como el salario de nuestros trabajadores, nos tienen alejados de las discusiones profundas que hay detrás de todo esto. Porque en definitiva, y me encanta que todos hayamos atravesado una lectura de esto en el marco de ni más ni menos que el 50 aniversario del golpe militar sangriento que atravesó nuestro pueblo. En definitiva, esta es la discusión permanente por el modelo de país o el paradigma en el que queremos vivir, la cosmovisión con la que queremos construir un país. Porque de un lado vamos a tener un paradigma inspirado desde nosotros, desde el pueblo argentino humanista, desde esta clase de hombres y de mujeres que somos los que trabajamos, que queremos que se generen instituciones para la igualdad, y del otro lado vamos a tener siempre alguien con visiones supremacistas que creen que hay un solo grupo selecto que merece vivir dignamente y todos los demás que, bueno, vivamos o no vivamos dignamente o directamente no vivamos, les da exactamente igual y que lo resolvamos como plantean con total desparpajo en el marco de la ley de la selva. Hace unos pocos meses, desde la CGT, ahora vuelvo a la justicia del trabajo porque como trabajadora judicial y como representante del gremio de los judiciales algo podemos contar de esta batalla que para nosotros tiene muchos capítulos contra la destrucción de la justicia nacional y del Foro de Trabajo en particular. Pero les quería contar que hace unos meses inauguramos en la ciudad de Buenos Aires, en la ex-ESMA, una muestra que busca retratar la historia de lucha del movimiento obrero y su tremendo rol en la recuperación de la democracia en aquellos años. Y lo hicimos en un mismo espacio donde funciona una muestra de la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Y ahí las guías y los guías de esa muestra nos decían, a nosotros nos costaba mucho explicarle a los estudiantes y a los estudiantes que vienen a la muestra de madres, por qué se había desatado semejante horror sobre el conjunto de los argentinos, en ese grado de crueldad, en ese nivel de organización sistemática, de la violación de absolutamente todos los derechos de las personas. Y hacía falta que se instalara en ese mismo espacio una muestra sobre la historia del movimiento obrero para terminar de entender que vinieron con ese grado de brutalidad para poder avanzar sobre las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que eran las que en definitiva
sostenían y defendían un modelo que era para que todos pudiéramos progresar con justicia social, digamos, un modelo de país con desarrollo industrial, en el que todos tuviésemos un trabajo digno, un salario que nos permitiera desarrollarnos a raíz de ese trabajo, y que el modelo que venía a instaurar esa dictadura, que tenía un jefe civil que era un empleado de potencias económicas que tenían otro plan para Argentina que no era el de su pueblo, sabía que su principal obstáculo era el movimiento obrero y tenía que avanzar sobre él y sobre todas las instituciones, como recién describía Juan, que lo amparaban. Tenía que intervenir a los sindicatos, secuestrar comisiones internas íntegras, desaparecerlas, asesinarnos, encarcelarnos, recortar, bueno, un tercio de la ley de contrato de trabajo prácticamente en ese entonces. Bueno, las intervenciones a las horas sociales, la suspensión del derecho a huelga, de los convenios colectivos, del derecho de reunión, todo muy parecido a lo que hoy atravesamos con la ley Bases, la pretensión, la ley de modernización laboral, perdón, porque bueno, es como los capítulos de la ley Bases que no se sancionaron fueron la ley de modernización. Restricciones al derecho a hacer asambleas, al derecho a huelga, destrucción del modelo sindical de negociación colectiva, la eliminación del Fuero Nacional del Trabajo, bueno, la mutilación de todo el derecho protectorio del trabajo. Todo eso se replica y para poder entender y para poder imaginar los futuros escenarios y desempeñarse con inteligencia hacia adelante, porque hoy nosotros estamos en esta, pero mañana, si hacemos las cosas bien, no vamos a estar en la misma. Y aparte, estos muchachos se van a caer a pedazos porque, digamos, sí, lo digo graciosamente, pero en realidad estaba pensando en el dolor que atraviesan los miles y miles de argentinos y argentinas que están sufriendo las consecuencias de este modelo, que ya no le van a dar un changüí. Tenemos que ver con inteligencia qué venía en ellos, y para poder empezar a pensar con inteligencia por qué tenemos que ir nosotros. Digo, porque ellos en ese entonces vinieron a implantar un modelo que nosotros todavía seguimos padeciendo, para el cual nosotros éramos un obstáculo, un modelo de especulación financiera, de apertura económica y destrucción de la industria, de endeudamiento externo, que dejó sometida a la Argentina sin solución de continuidad por 50 años, con todas esas estructuras económico-financieras que nos siguen sometiendo. ¿Y hoy por qué vienen? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué vienen con tanta violencia sobre nosotros? ¿Porque tienen una fascinación tremenda por el dolor de la gente? No, también tienen un plan más allá. Ellos siempre tienen un plan más allá. Hoy Argentina es una tierra tremendamente codiciada por el mundo por sus recursos. El mundo en su afán consumista necesita garantizarse esas tierras fértiles como la nuestra, esas tierras llenas de recursos como la nuestra, debajo de la tierra, en el mar, sobre la tierra, en todos lados tenemos recursos para poder seguir acumulando capital. Y para eso lo que les sirve es una Argentina de rodillas. No les sirve una Argentina organizada, con claridad de que los recursos son para el bienestar de los argentinos. ¿Quién? Los recursos de Argentina para un grupo selecto que tal vez se vaya a vivir a otro planeta, porque viven pensando cómo se van de este planeta, y para eso necesitan también los recursos nuestros. Entonces, yo lo que digo, tenemos que, nosotros como movimiento obrero organizado, vos pasame el papelito, Luis, y me quedan 2 minutos, ya me hace así, pero la ve. Tenemos que ver los escenarios que, así como ellos están imaginándose 3 pasos adelante, nosotros también tenemos que poder salir del barro en el que nos tienen todo el tiempo peleando contra la afrenta permanente a nuestros derechos, a nuestro salario, y ver el país que queremos tener. Porque si no, cuando venzamos estos tipos el año que viene, porque los vamos a vencer, por supuesto, tenemos que tener nuevamente claridad hacia dónde queremos ir. Y todas estas normas son normas que las vamos a poder recuperar si tenemos la claridad que queremos, dignidad para el conjunto de los argentinos y las argentinas, pero sobre qué modelo de desarrollo lo tenemos que poner también sobre la mesa. Así que, bueno, yo podría hablarles también sobre la justicia del trabajo, aunque sea 1 minuto, y decirle que acá, bueno, los trabajadores judiciales estamos todas las semanas con medidas de fuerza
resistiendo el avance sobre el fuero del trabajo, porque en la justicia del trabajo nacional, la justicia nacional del trabajo no es, como quieren decir, la justicia porteña. Para empezar, en la ciudad de Buenos Aires, la población económicamente activa, que es decir, la que podría acudir a justicia del trabajo, es 1,5 millones de personas, que es el 1,5 millones de votantes que tiene la justicia, el distrito electoral. Pero todos los días ingresan 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, que también su justicia es la justicia nacional del trabajo que nació en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, no me vengan a decir que la justicia de los porteños, porque es la justicia más bonaerense o más de la provincia de Buenos Aires que podamos tener. Entonces, la justicia nacional del trabajo, me encanta al doctor que le ponemos la justicia en la que litiga. Pero lo digo porque acá hay un afán centralista histórico. Así como aprendimos en el colegio, la de unitarios y federales que se querían quedar con el puerto y todos sus recursos, se quieren quedar con la justicia nacional, que no es solo la laboral, es la comercial, la civil, es la justicia que tiene incidencia sobre la city financiera, es la justicia que tiene incidencia sobre todo lo que ocurre en el distrito que fue cedido por la provincia de Buenos Aires a la nación argentina para que sea la sede del gobierno nacional. No es la ciudad solo donde vivimos algunos porteños, es la ciudad de todo, la capital federal de todo el país. Entonces, acá se unió ese segmento unitario, bien centralista porteño de la city financiera, de la oligarquía histórica de la Argentina, con el otro, digo, es un diagrama de Venn que es de la maldad que se junta y se cruza ese círculo con el otro de una caterva de estudios jurídicos, de abogados de empresa, que dijeron, esta es la nuestra, juntémonos y pongamos este artículo de destrucción de la justicia del trabajo, que es el que nos rompe los quinotos a las empresas cuando, a veces las empresas, a veces no son empresas, pero es la que pone el eje rector para que no se avasallen los derechos de los trabajadores cada vez que son vulnerados en una relación de trabajo. Entonces, esta tremenda situación que se dio, esta conjunción del mal que se dio, bueno, vamos a tener que desarmarla, ponerla sobre la luz para que se vea que no solamente está el proyecto del mal, también está el proyecto de lo que queremos, la dignidad del conjunto, montado sobre una idea de país que puede desarrollarse en función de sus recursos, que puede desarrollarse industrialmente, que puede generar trabajo y que puede generar dignidad para el conjunto de los argentinos y argentinas en razón de eso. Entonces que demos todas estas discusiones, pero en ese marco grande, porque si no, nos van a dejar viendo el árbol y el bosque lo van a seguir viendo ellos, y los recursos se los van a quedar ellos. Así que gracias, compañeras, compañeros, por este 29 de mayo, organizados alrededor de la defensa del trabajo. Gracias, Maya. Bueno, a continuación presento a Juan Orsini. Juan es juez del trabajo en la provincia de Buenos Aires, Tribunal 2 de La Plata. Ha tenido ahí, hace pocos días la Corte ratificó un par de fallos que él fundó en primera instancia, vinculados con el ejercicio del poder de policía de la provincia de Buenos Aires y las empresas que tienen usuarios prestadores de plataformas, a través de la plataforma RAP. Ya me confundo todas. Yo pido el pisero y no sé a quién. Pero Juan Orsini, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un gran gusto estar con ustedes. Mi agradecimiento al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a Walter Correa, al ministro, y a Lucho Roa por la invitación. Y para mí es un gusto muy grande poder hablar ante este auditorio compuesto en su inmensa mayoría por trabajadores y trabajadoras y representantes de sus organizaciones, porque a veces estamos habituados nosotros, nos pasa a Leonora, con Juan también, los que somos jueces o académicos del derecho del trabajo, a hablarnos entre nosotros, y eso es mucho menos gratificante que estar frente a los verdaderos protagonistas de la relación del trabajo, que son ustedes, y eso por lo tanto para mí es un gran gusto. Bueno, quiero decir que comparto todo lo que se ha dicho en este panel, tal vez sea redundante en algunas cosas que voy a decir, pero simplemente en estos 10 minutitos voy a reforzar un poco la idea de por qué necesitamos defender una justicia del trabajo fuerte e independiente como garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y después bajar un poquito
partiendo de esa base a la realidad del Poder Judicial laboral de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante tener presente esto de que la existencia de un fuero del trabajo es un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras y de sus organizaciones sindicales. Fue creado para eso, ¿no? Es decir, cuando en una época histórica determinada, después de la cuestión social, después de la miseria y la explotación absoluta de los trabajadores en los orígenes del capitalismo liberal sin ninguna intervención mediadora del Estado, y que por la fuerza del movimiento obrero organizado se lograron transformar mucho de las cosas, y eso llegó a un soporte jurídico y se crearon los derechos sociales que llegaron a la Constitución. En Argentina, como bien se dijo aquí, Constitución del 49 como bandera, como referencia. Se advirtió que era indispensable, además de crear derechos de fondo, individuales y colectivos, otras dos herramientas fundamentales sin las cuales ese primer paso, el establecimiento de derechos en la Constitución y en las leyes, iba a ser estéril. Y esas dos patas fundamentales son, uno, la existencia de un fuero del trabajo especializado para sustanciar esos conflictos, y después, obviamente, el establecimiento de una policía del trabajo, una inspección del trabajo en manos de la autoridad administrativa encargada de controlar, vigilar, inspeccionar que se cumplan los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, ¿no? Uno puede tener la mejor ley laboral del mundo, un código, lo que fuera, y si le hace resolver los conflictos derivados de esa ley, de la interpretación de esa ley, a jueces no especializados, no sensibilizados con la cuestión social, es lo mismo que nada. Y lo mismo pasa si no hay una efectiva inspección del trabajo. Por eso es muy importante que creo que esté este panel en este congreso en particular, ¿no? Y por eso es que la existencia de un fuero del trabajo es un derecho de los trabajadores y de sus organizaciones. A veces cuando lo decimos de esta manera nos miran mal, no en un ámbito como este, pero hay que decirlo sin pudor, ¿no? En aquel decreto del 44 que crea la Justicia Nacional del Trabajo, cuyos considerandos del decreto ese son verdaderamente extraordinarios en cuanto a la fundamentación de por qué tiene que existir una justicia del trabajo, bueno, Perón dice: hemos creado la justicia del trabajador, así la llama, la justicia del trabajador, porque es un fuero que va a proteger a los trabajadores de la injusticia de los demás. ¿A qué demás se referían los demás fueros? Al Poder Judicial aristocrático que existía entonces, en la cual los trabajadores, las pocas veces que hacían una demanda, iban a la justicia civil, le hacían pagar gastos para entrar, la tasa de justicia, etc. Y después, si perdían el juicio, le cargaban las costas. Es decir, que no ganaban el juicio, lo perdían muchas veces, y encima tenían que pagar para entrar y salían peor de lo que habían entrado. La justicia del trabajo se crea para eso, se crea para que los derechos sociales, los derechos laborales, sean interpretados por jueces no solamente especializados técnicamente, que tengan formación técnica en derecho del trabajo, sino sensibilizados con la cuestión social, que tengan una mirada, como decía Lucho, y se dice habitualmente, y lo dijo Leona también, los jueces laborales debemos ser imparciales, pero no neutrales, porque el derecho del trabajo en la Constitución nos obliga a proteger preferentemente a los trabajadores. Y un juez del trabajo que se precie tal, o una jueza del trabajo que se precie tal, tiene que, digamos, hacerse carne con esa idea, ¿no? Si habitualmente se dice que los jueces tienen la tarea de hacer justicia, bueno, los jueces del trabajo tenemos la tarea de hacer justicia social. Esa es la tarea de los jueces del trabajo, no otra, ¿sí? Por eso muchas veces cuando hay jueces, colegas, jueces y juezas del trabajo que tienen una visión tal vez un poco más edulcorada de las relaciones del trabajo, o más tibia, a mí, esto lo he dicho en algún congreso y me mira un poco mal, espero que acá no. Vamos a ir a un meme que yo uso mucho, que es el meme, ¿ustedes se acuerdan de cuando Papo, el rockero, fue a un programa de televisión de Nicolás Repetto y le dijeron que un DJ que había ahí tocaba música? Y él dijo: no, música tocamos nosotros, vos conseguiste un trabajo honesto, ¿no? Le dijo. Bueno, yo a los jueces del trabajo que no se juegan su tarea como tal, como jueces, como juezas, haciéndose carga con esta idea, les mandaría ese sticker, ¿no? Consíganse un trabajo honesto, dedíquense a otra cosa si no quieren asumir el compromiso de hacer efectivos esos derechos tal cual nos manda la Constitución que juramos defender cuando asumimos este cargo, ¿no? Un juez del trabajo no puede ser neutral, no puede hacer guiños al poder económico, digo, en estos tiempos particularmente hay que decirlo, y por lo tanto eso me parece absolutamente fundamental, ¿no? Y defender la justicia del trabajo como justicia de los trabajadores y las trabajadoras, que para eso fue creada. Cuando se creó la justicia del trabajo, bueno, Lucho lo contó, en esa imagen publicitaria con la cual se promocionaba el nuevo fuero,
estaba esa imagen de la justicia, sin la venda, como contaba Lucho, pero la imagen era, la hubiese traído y me olvidé, pero era extraordinaria porque de un platillo de la balanza había un aristócrata fumando un habano con un maletín lleno de dólares, y el otro había 3 o 4 trabajadores, colectivo obviamente, con los mamelucos de trabajo, del campo, de la industria, etc. ¿Y qué quería representar eso? No solamente que la justicia no tenía que ser ciega a esa diferencia, sino que solamente lo colectivo podía contrarrestar lo individual, y con una justicia que no hiciera, por eso sin venda, que no fuera ciega a esas diferencias, ¿no? La ley de contrato de trabajo, bueno decirlo acá en esta ciudad, en homenaje también a Norberto Centeno, tiene un artículo que luego fue rescatado, fue derogado por la dictadura y fue rescatado por la tarea de Héctor Recalde, que ahora sigue estando, el 17 bis, que dice que las diferencias que crea la ley laboral en favor de los trabajadores son una forma mínima de compensar las desigualdades que de por sí existen en una relación de trabajo. Un juez de trabajo no puede hacer oídos sordos a esa diferencia estructural, y tiene por lo tanto que operar como un juez de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahora bien, esto que tenemos que tenerlo claro, ¿no? También lo tiene claro el poder económico concentrado, obviamente, ¿no? Así como hubo, también Juan lo explicaba muy bien, como hubo, una vez que se generalizaron las políticas neoliberales contrarias a la idea de justicia social y a los derechos sociales y de sus organizaciones, de los trabajadores y sus organizaciones, empezaron a atacar el derecho del trabajo de fondo, también hicieron lo propio con la justicia del trabajo, lo explicaba muy bien Juan, ¿no? Empezaron a atacar la justicia del trabajo. ¿Cómo? Sacándole competencias, por ejemplo, mandando los juicios por accidente de trabajo a la justicia federal, como hizo la ley de riesgo de trabajo en los 90, mandando los juicios de los trabajadores con empresas concursadas o quebradas a la justicia comercial, o como ahora está haciendo esta ley de autoproclamada modernización laboral, eliminando la Justicia Nacional del Trabajo, que es, digamos, ha sido históricamente un faro en la historia del derecho al trabajo argentino, y como decía recién mi compañera que me presionó el uso de la palabra, no es una justicia porteña, es la Justicia Nacional del Trabajo, unas tareas que habrá que afrontar cuando salgamos de este desastre. Creo que es crear una justicia federal del trabajo que se haga cargo de esto, ¿no? Pero comprendieron bien esto, y ahora esta es la última frutilla del postre, ¿no? ¿Qué hace la reforma, no? Elimina la Justicia Nacional del Trabajo, la manda a los empresarios a litigar a un fuero amigo, creando un fuero laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a tener unos intereses muy claros, y luego los temas de derecho colectivo, sobre todo los de la ley de asociaciones sindicales, los manda a la Justicia Contenciosa Administrativa Federal, que es un fuero no especializado, pero además que no tiene esta sensibilidad con la justicia social de la cual hablábamos antes. Entonces es un círculo vicioso para los trabajadores y virtuoso para los empresarios, perfecto para ellos, ¿no? No hay que desatender esto. Los trabajadores y sus organizaciones creo que tienen que tener un rol muy importante en la defensa del fuero del trabajo, la están teniendo, pero tienen que tenerlo muy presente esto, y también ser partícipes, lo hablamos con Juan hace un ratito, como fueron históricamente, en tallar en la designación de los jueces del trabajo, ¿no? Porque son los jueces que van a defender los intereses y los derechos de los trabajadores y de la clase trabajadora y de sus organizaciones. Voy a decir una cosa que lo voy a decir simplemente porque está Eleonora acá presente, si no, si yo hubiese estado solo no lo hubiese dicho. El Poder Económico lee muy bien esto, ¿no? En el concurso para cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hay 2 concursos que se unificaron. Eleonora salió primero en uno y yo salí primero en el otro. Obviamente, ahora el Poder Ejecutivo mandó PRIOS, no mandó ni el de ella ni el mío, ¿no? El Poder Económico y sus mandatarios tienen bien claro cómo tienen que tallar, que participar en este circuito, ¿no? Nosotros creo que tenemos que aprender un poquito de eso también. Hay un gran maestro de todos nosotros, con el cual tanto Lucho como Leonora tenemos una relación de amistad muy grande, que es Juan Carlos Fernández Madrid, tal vez el más importante juez del trabajo de la historia de la Argentina. Falleció en diciembre a sus 96 años, muy triste por lo que estaba pasando económicamente, que siempre me decía, cuando pasaba este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, me decía Juan, elegimos caminar por la cornisa, nosotros no puede pasar esto, pero hay que asumir ese riesgo y hay que seguir por el mismo camino. Bueno, yo quiero reivindicar su memoria, y finalmente quiero decir que también, lo último y ya termino para no abusarme del tiempo, es muy importante también tener presente la realidad concreta de la justicia del trabajo de la provincia de Buenos Aires. Pues nosotros, desde el 47 tuvimos una justicia del trabajo con un sistema procesal muy importante, muy de vanguardia, con una única instancia, con jueces que escuchaban directamente al trabajador por el principio de oralidad, ¿sí? Y en el 2018, durante la gobernación de la ex gobernadora Vidal, se reemplazó esa ley por una ley que es la ley 15.057, que está parcialmente en vigencia, sería técnicamente complejo explicarlo, pero que crea juzgados unipersonales con cámara de apelaciones. Cuando
esa gestión aprobó esa reforma, la promocionaban como la reforma laboral. Sería procesal, pero la reforma laboral. De la misma manera que se promociona esta reforma laboral. Es decir, admitían que era una reforma creada para degradar los derechos de los trabajadores. No ocultaban eso, ¿no? Por eso creo que es muy importante, y con esto sí que cierro, que involucrar a todos los actores del mundo del trabajo para ser protagonistas todos de la construcción de la justicia del trabajo diferente, y para eso es fundamental, digamos, ¿no?, tener presente todo, cómo fue la historia de esto y cómo actúa cada uno de los sectores tratando de llevar agua para su molino. Lo último que digo, cuando se creó la justicia del trabajo en el 44, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se negó a tomarle juramento a los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo, diciendo que eran jueces locales de la ciudad de Buenos Aires, justamente. El Colegio de Abogados de Buenos Aires dijo que eran comisiones especiales, que no merecían formar parte del Poder Judicial, y el Diario de la Nación sacó una editorial que decía que también eran comisiones especiales y que no correspondía reconocerle entidad de miembros del Poder Judicial a los jueces del trabajo. El Poder Económico siempre lo tuvo claro y lo sigue teniendo claro. Tenemos que tenerlo claro también nosotros para operar como operan ustedes, los representantes sindicales, y como creo que es el rol también nosotros de los jueces del trabajo, operar como contrapoder. Si el sindicato es un contrapoder contra el poder del empresario, bueno, el verdadero poder judicial del trabajo, la justicia del trabajo, tiene que ser un contrapoder también, y eso es fundamental para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Jueces del trabajo que no estén en una torre de marfil, de eso se trata, y gracias por traer a la memoria al decano de los jueces del trabajo, que es Juan Carlos Fernández Madrid. Y recuerdo también a aquellos que no se sometieron y no juraron por los estatutos del proceso militar, como Siniscalchi, y aquellos que no se doblegaron en la noche triste del macrismo, como Arias Giver, recientemente fallecido, que lo mencionamos recién, como Luis Raffagelli, que fue también víctima, gracias a Dios está vivo, pero fue víctima en la fatídica noche de las corbatas, y sobre todo Dora Temis, que pagó con su vida ser absolutamente coherente con sus ideales. A continuación, cierra el panel. Bueno, a Hugo lo conocen todos, es un gran abogado laboralista, abogado de trabajadores y diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todos, estamos a cortina de tiempo, voy a tratar de ir a lo concreto. Los saludos de rigor, como bien se decía, el agradecimiento por la invitación y las felicitaciones por haber hecho este gran primer congreso del trabajo al Ministerio de la provincia, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Expresar también lo grato que es compartir este panel con las personas de esta calidad. Sin ser salamero, la doctora fue docente mía de Seguridad Social, es una gran docente, y muy importante lo que se ha dicho aquí respecto de los jueces y la necesidad de que hayan jueces en la Corte Suprema. Hoy día parece muy difícil, pero que tengan contenido social, no solamente en el aspecto laboral, sino en general por las grandes decisiones que se toman en nuestro país. Voy a tener que puntualizar porque se ha dicho básicamente todo. Esa es la desventaja de hablar último, la ventaja es que voy tomando nota mental. Y creo que lo importante, la contextualización de esto es lo que está en juego, ¿no? El capítulo laboral es un capítulo más, como bien se decía acá, trascendente, un requisito sine qua non, es decir, sin el cual no podrían avanzar con el programa de gobierno que pretenden quienes nos gobiernan. Y lo que está en juego aquí es sin duda el modelo de país. Un modelo de país que quiere que nuestra patria tenga un rol en el mundo y que es parte de una discusión histórica que bien aquí se señalaba, lo señalaba el compañero, presumo, en las Filminas, en ese derrotero histórico, que la discusión nos muestra que siempre ha sido la misma, ¿no? Nos quieren llevar a un modelo extractivista y no lo disimulan, lo dicen abiertamente, solamente basado en la generación de divisas, un país que desarrolle la actividad energética, minera, la financiera, ni hablar, no son empleados directos, en desmedro de la generación del trabajo genuino
y, lógicamente, del rol, bien lo señalaba Maya, que nos asignan como proveedores de recursos naturales en el mundo. Y esto claramente se contradice con un modelo industrial de generación de empleo que discuta las verdaderas causas de por qué se genera o se destruye el empleo y que no tienen nada que ver con una reforma laboral como nos trataron de instalar previo a la discusión de esta mal llamada ley de modernización laboral. Lo que genera o destruye empleos son las políticas económicas en Argentina, en el mundo. Siempre ha sido así y no hay ninguna relación causal entre la rigidez o la flexibilidad laboral, a pesar de los eslogans y los cuentos que nos trataron de vender con que se venía por una modernización laboral, aunque nada hay en la letra, como también se señaló, que apunte, por ejemplo, al impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Regularon la cuestión de los trabajadores de plataformas solamente para decir que no tienen cobertura de la seguridad social ni de las normas laborales. Es decir, vienen a crear trabajo genuino, pero sacan, deslaboralizan todo lo que pueden del universo de trabajadores. Y antes de dar esta discusión, repito, se instalaron solamente títulos, pero no se profundizó con una, creo, estrategia eficaz, detestable para mí, pero eficaz en lo que pudieron hacer. La trataron en sesiones extraordinarias, sin discusión verdadera, sin que discutan los actores sociales, lo más rápido posible. Y no se discutieron temas que creo que significan el cambio más profundo en las relaciones colectivas e individuales del trabajo. Un poco en el relato de la historia se mencionaba, salvando la atrocidad que fue la dictadura militar en materia de derechos humanos y la intervención de sindicatos y todo lo que más o menos conocemos, creo que inclusive peor que la dictadura militar en materia normativa, ¿no? Es un compendio, se ha recogido lo peor de la tradición liberal, antitrabajador, antisindical de nuestra historia. Desde la dictadura militar, la ley Mucci, la flexibilización de los 90, la ley Banelco, Macri, etc. Y se lo presentó en un compendio de modificaciones de relaciones colectivas individuales, algunas cuestiones tributarias, inclusive metieron cuestiones previsionales con el FAL, como también se destacó acá, que es materia previsional, es decir, los requerimientos que históricamente ha hecho el Fondo Monetario Internacional casi en una norma, ¿no? Lo laboral, lo tributario y lo previsional. Pero también introdujo reformas procesales y por eso me parece importantísimo lo que se está tratando el día de hoy, algo que quizá, por la complejidad que tiene, no tuvo el abordaje en el debate público que hubiese requerido, porque es complejo. O sea, estamos hablando de abogados, hay muchos representantes sindicales que más o menos entienden la cuestión, pero el común de la población es difícil, no es asequible. Inclusive las cuestiones de todos los días, yo recuerdo cuando quisieron incorporar por la ventana la cuestión de las enfermedades inculpables, pareció que eso fue lo primero que más o menos impactó en la gente, porque Sturzenegger dijo, bueno, el que va a jugar al fútbol y se lesiona le van a pagar el 50%, y recién ahí hubo como una comprensión realmente de algo palpable que estaba en juego, pero realmente están atacando a lo profundo, y como bien señalaba Orsini, ellos lo tienen más claro que nosotros, lo tienen muy claro, y esto es una autocrítica, no es solamente una descripción de la situación que se está produciendo. La reforma laboral de contenido, si empezamos, y estamos más o menos entendidos, modificó principios sustanciales. Decía Eleonora que parecía que nunca se iba a la justicia social. Bueno, el presidente dice que es una aberración, y eso nos da cuenta de cuál es la filosofía y los objetivos ideológicos de este gobierno. Destruir directamente el fundamento del derecho del trabajo, que es la asimetría inmanente que existe entre quien pone su fuerza de trabajo y quien tiene capital. Lo vemos en infinidad, o sea, no me voy a poner a enumerar las cuestiones una por una, pero por ejemplo, algo bastante notorio es el tema del banco de horas, que ya en nuestro país existe con disponibilidad colectiva en muchos aspectos, pero estos señores lo meten con disponibilidad individual. ¿Qué significa esto?
que un trabajador mano a mano con un empleador podría inclusive violar los pisos mínimos en su jornada de trabajo en un acuerdo entre partes. ¿Qué conveniencia va a primar? ¿La del trabajador individual o lo que le conviene al empleador en organizar de acuerdo a su producción? Esto es muy claro en el aspecto filosófico, ¿no? Lo mismo que el fraccionamiento de vacaciones. Bueno, alguno por ahí dirá en la práctica, yo conozco a alguien que le conviene, pero esto hay que analizarlo estructuralmente y a nivel general. Lo del FAL, que es una locura, ¿no? Pagar indemnizaciones por despido con la plata de los jubilados, los pinta de cuerpo entero esto, ¿no? Y administrado por fondos de inversión que ya sabemos a quienes responden. Bueno, infinidad de cuestiones del derecho individual y creo yo algo muy puntual a lo que se dirigen, que es a desarticular las relaciones colectivas del trabajo, de financiar los sindicatos, atomizar la negociación colectiva, llevar a la huelga al mínimo de su expresión, diciendo que todo es un servicio esencial y que por lo tanto tienen que garantizarse servicios mínimos. Y esto va más allá de lo laboral, ¿no? Es ponerle una barrera a la herramienta de lucha contra estos avances. Y esto es por una simple razón, y acá se dijo, porque por esta tierra pasó el general Juan Domingo Perón, y ellos lo saben y lo tienen mucho más claro que nosotros, y lo quieren desarticular. Pero todo este relato, que puede ser mucho más puntual y nos podemos exceder mucho en el tiempo, casi que no tendría sentido si no se hubieran anticipado también al día después de la aprobación, que es el aspecto justamente que estamos abordando hoy y que es el procesal. Y que es la justicia del trabajo que también nos legó Juan Domingo Perón cuando era coronel. Acá se decía el decreto 32.347 del 44, era secretario de Previsión. Me estoy recontraexcediendo. Sí. Nos queda un panel. Sí, ahí termino. Y que ya Perón se dice que transmitía en ese entonces, cuando se creó el fuero laboral: si no logramos esto, nada de lo que hicimos hasta ahora tendría sentido. Y es precisamente esa visión que tenía el general en ese momento la que tienen estos señores cuando emprolijaron lo que habían hecho, porque en el DNU 7023 no estaba la cuestión procesal todavía metida. Estaban muchas cosas parecidas, después la empeoraron, metieron la ley base, tampoco estaba, y se dirigieron concretamente a esto que siguen desde hace mucho y que lo contó muy bien Maya, que es el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero también a sustraerle la competencia material a los jueces del trabajo por todo lo que se dijo acá. Y esto lo garantizan los instrumentos internacionales, la Constitución, la OIT lo ha dicho muchas veces. Los jueces en cualquier materia, pero puntualmente en lo laboral, tienen que tener una versación, tienen que saber de qué se trata, y es una garantía del juez natural, ¿no? El juez laboral está especializado, está formado en los principios del derecho del trabajo, y es el que va a definir si todas estas cuestiones, en este caso concreto, este cúmulo de inconstitucionalidades, pueden proceder o no. Esta fue la discusión que se dio, la primera discusión que se dio con la acción de la CGT, ¿no? El amparo de la CGT para cuestionar un gran número de artículos de esta llamada ley de modernización. Lo primero que tuvo que tratar el juez, el de primera instancia lo hizo en nuestro criterio bien, el de segunda instancia no, era si era competente o no. Es decir, aquello por lo que juró, para lo que se formó, que era equilibrar esa desigualdad natural que existía, dijo que no era competente y que la competencia era del fuero contencioso administrativo. Y esto realmente es muy grave, todavía no define la cuestión total, porque la acción de la CGT está refiriéndose al articulado en abstracto, ¿no? Después esto seguramente va a seguir en lo gremial, va a seguir en lo político, pero también va a seguir en lo judicial. Y van a haber conflictos, porque la inconstitucionalidad es demasiado manifiesta, ¿no? El principio protectorio, el principio de progresividad, la tutela judicial efectiva, son muchas las cosas que se está afectando, y seguro que van a seguir en cada caso puntual produciéndose los cuestionamientos a esta ley cuando se produzcan los casos concretos.
Y algo que deslizó acá el juez Orsini, para que veamos puntualmente cómo ellos están viendo lo concreto de desarticular la lucha, también desde lo procesal. No solamente se le saca la materia laboral a los jueces, por ejemplo, para que no puedan definir un conflicto que se da entre algún empleado público del Estado, pero que tenga sí una remisión expresa para que se le aplique la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, un trabajador de AFIP, de ANSES, etcétera, algo que es muy grave. Pero algo puntual que se mencionó, que es desarticular también la lucha gremial desde lo procesal. Y capaz que en la ley no lo mencionan, pero sí lo mencionan en el traspaso de competencias de la... Miren qué perversidad, ¿no? Yo creo que acá aparte de revanchismo también hay una suerte de perversidad entre decir que las cuestiones sindicales, que las mencionan, trámite de personería, inscripción, elecciones sindicales, que creo que acá está la cuestión, la van a resolver los jueces contenciosos administrativos. Y acá no se trata solamente de una cuestión de especialidad o de formación en los principios de los jueces, sino que hay una razón profundamente política de quiénes designan los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo y cómo está, yo para ser cuidadoso y prudente voy a decir solamente cómo es más permeable la justicia contencioso administrativa federal, pero van a ser los que van a definir las elecciones, por ejemplo, en todo nuestro país, ¿no? Los jueces federales, que ya sabemos bastante cómo funciona la cuestión. Bueno, no quiero abusar del tiempo, simplemente remarcar estas cuestiones y sí decir, para ser también positivos, celebrar la gran convocatoria que ha tenido este Congreso, que no nos habla solamente del acto institucional tan importante que ha llevado el Ministerio de Trabajo de la provincia en su primer Congreso de Trabajo en algo tan importante y de actualidad, sino que creo yo que esta participación, y lo venimos conversando con muchos de los compañeros, es el reflejo de la necesidad que tenemos no solamente los bonaerenses, sino los argentinos, de organizarnos y de construir una alternativa lo suficientemente representativa para cambiar la historia en 2027, y creo que lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, con una conducción que firmemente está mostrando que hay un modelo alternativo y una oposición real a este gobierno. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Nos están desalojando casi con los bomberos. Así que mil disculpas, sobre todo a los expositores, y un pequeño mensaje. Sí, aprovechando que la mención de hoy de la Noche de las Corbatas, que también fue secuestrado nuestro secretario general José Pepe Verde y su mujer Norma de la Arena. Hay una propuesta de hacer un canal de difusión a partir de esto, con todos estos aportes, porque aparte tenemos estadística para mostrar que la conflictividad laboral aumentó un 300% en los últimos 10 años. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos.